Ujú. Perfecto. Bien, podemos empezar. Bien, pues vamos el día de hoy a conversar sobre lo que es dos de las líneas de investigación que apoyan las investigaciones del doctorado en cultura latinoamericana y caribeña. Eh, la primera de ellas, de la que vamos a comentar, es precisamente una línea que surge para alimentar lo que son las investigaciones del doctorado. Surge de allí eh, toda línea para constituirse como tal debe ya tener unos primeros trabajos para luego proceder a hacer ese registro. Entonces, en esta línea que se denomina Memoria, Identidad y Escenarios Sociales, eh, que pertenece al Núcleo de Investigación Lingüística y Literaria Trino Borges, vamos entonces, partiendo de un concepto de cultura que seleccioné de Geertz, que dice que es un sistema de concepciones expresadas en forma simbólica Oui, por, bref. por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. Entonces es importante prestar atención a que estas concepciones que se expresan por medio de esas formas simbólicas nos permiten conocernos, nos permiten saber sobre las actitudes hacia la vida, dice Geertz. Entonces, es quizás uno de los conceptos que a mi modo de ver se acercan hacia lo que es la cultura como forma de vida del ser humano, del desarrollo del ser humano. Entonces, bueno, las unidades de investigación en la UPEL, bueno, empecemos con que recordemos que la universidad, o las universidades como tal, una de sus funciones es producir conocimiento, no solamente dar, sino que también es producir conocimiento. Entonces, a través de qué lo puede hacer o cómo se organiza la universidad para que este conocimiento se produzca a través de la investigación. En este caso, pues las unidades de investigación para la UPEL, de acuerdo a lo que podemos encontrar en la web de la UPEL, dice que son organismos institucionales en los cuales se desarrolla la investigación dentro de los institutos de la universidad y se organizan a partir de las líneas de investigación y sus proyectos. Y estos a su vez se organizan o se unen en núcleos, centros e institutos. En el caso del Departamento de Castellano y Literatura, tenemos un núcleo de investigación lingüística y literaria cuyo epónimo es Trino Borges, que es un profesor jubilado, fue un profesor jubilado del Departamento de Castellano, y los docentes que están adscritos a ese departamento de castellano, pues hacen su labor investigativa dentro de este núcleo. Este núcleo se ha alimentado o ha subsistido gracias a que en algún momento pues, hemos tenido una maestría en literatura latinoamericana, una maestría en lingüística y ahora activo el doctorado en cultura latinoamericana y caribeña. Entonces, nos une a todos los que estamos alrededor de ciertas temáticas, es decir, las líneas son como una especie son macroproyectos, ¿no? Entonces, dice la UPEL 2008 que las líneas de investigación están orientadas por las políticas de investigación de la universidad y constituyen la expresión operativa básica del desarrollo de la actividad investigativa en un área del conocimiento propia de una unidad de investigación determinada, lo cual se materializa a través de proyectos de una o más temáticas homogéneas de investigación. Entonces, en el núcleo de investigación lingüística y literaria, como pertenece a lo que es el Departamento de Castellano y Literatura, entonces pues las temáticas giran alrededor del uso de la lengua, los estudios de la lengua, la literatura, la cultura, y los macrotemas están alrededor de estos sistemas de estudio. Entonces, hay una línea en específico que es la que más producción tiene ahora en el doctorado, que se denomina Memoria, Identidad y Escenarios Sociales. Y esta fue registrada en julio de 2014,
recuerden que el doctorado empieza en el 2012. Necesitábamos algunos trabajos de investigación que, bueno, que fueron producto de lo que fue la maestría en literatura, para poder entonces acceder a lo que es el registro de la línea. Y esa línea tuvo como número de registro en ese momento L08-2014. Tiene que ver con lo que es la memoria, la identidad y los escenarios sociales. El propósito de esta línea es el estudio de los imaginarios. Este es resumido. Después les voy a hacer llegar el documento como tal con toda la información de la línea. Aquí les tomé lo que nos interesa para el día de hoy. Entonces, ¿qué estudiamos en esta línea denominada Memoria, Identidad y Escenarios Sociales? Aunque ya el título dice bastante. El estudio de los imaginarios y las representaciones sociales de los pueblos latinoamericanos y caribeños para comprender e interpretar su memoria, identidad y sus escenarios vivenciales, y así describir la cosmovisión de los pueblos por medio de sus manifestaciones culturales. Entonces, por eso es la que ha tenido como mayor producción de trabajos en lo que va de las cortes del doctorado. Ella tiene unos objetivos, por supuesto, unos macroobjetivos, y aquí tenemos algunos que son como analizar la historia local, regional, nacional, en aras de reconstruir la unidad, la identidad de los pueblos, no solamente los nacionales, sino los latinoamericanos y caribeños. Investigar sobre temas de la cultura latinoamericana y del Caribe desde la visión de los estudios subalternos y poscoloniales. Descubrir los efectos de la modernidad y posmodernidad en la cultura de América Latina y el Caribe. Estudiar las raíces culturales indígenas, africanas e hispánicas en los pueblos latinoamericanos y caribeños. Interpretar los valores religiosos, políticos, sociales y económicos como parte de la conformación de la cultura de los pueblos y naciones latinoamericanas y caribeñas. Como pueden ver, es un panorama bastante amplio de lo que lo que buscamos como línea, que es comprender, interpretar esa constitución o lo que es la cosmovisión de los pueblos latinoamericanos y caribeños. En este sentido, en la línea, eh, desde la Corte 1 2012, la Corte 1 que es de 2012 a 2016, tiene varios trabajos van a estar en la información que se les va a hacer llegar. No me voy a tener uno por uno porque vamos a también a presentar la otra línea. Entonces tenemos una corte que fue conformada de 2012 a 2016. Aquí le estamos presentando nueve tesis con sus autores, los títulos y sus tutores. Luego está la Corte 2, que es 2014 a 2019, que también tiene allí varios títulos que están relacionados con esos temas y con esos objetivos de la línea. En la Corte 3, 2016-2021, tenemos también varias, y de esta forma parte la doctora Mariela Pérez. Allí está su tesis registrada. Y tenemos en este momento eh, una Corte 4 que está en proyectos. Ese listado de proyectos también se les va a hacer llegar. En este momento estamos dentro de la línea con 10 proyectos. Tenemos 10 proyectos pendientes que esperemos que en los próximos meses o este año logren consolidarse como tesis ya propiamente dicho, como trabajo concluido. Pero allí en todos estos títulos se han estado desarrollando, se ha estado investigando y tratando de alcanzar esos objetivos que propone la línea. Hasta el año 2021 habíamos hicimos una investigación con esto, hicimos una revisión y puedo resumirles que los temas que se han trabajado de acuerdo a las diferentes tesis que están allí enumeradas en las diapositivas anteriores. Entonces tenemos el tema del imaginario social, que es una constante, que forma parte de lo que es la línea, y vemos cómo allí, basándose en las teorías de Castoriadis, en sus distintas ediciones, y Baeza 2000, vamos a encontrar que se ha estudiado lo que es el escenario social de los llanos occidentales. Se ha trabajado la visión de ese contexto en particular, específicamente en Guanarito. Se ha trabajado también de los llanos
lo que es el contrapunteo llanero. Se ha trabajado también en el imaginario social, lo que es el imaginario caribeño a través del texto literario. Se ha trabajado un personaje como Sixto Sarmiento de Tintorero. Se ha trabajado la cortesía, específicamente tomando allí lo que se planteaba en el Manual de Urbanidad hace un tiempo atrás. Se han estudiado las leyendas, se ha estudiado el humor, se ha estudiado la identidad y las representaciones sociales alrededor de lo que es el imaginario social como tema macro. Otro tema que se ha trabajado en esas distintas tesis y que se proponen en los proyectos está el de la identidad. Esa identidad se ha trabajado también con otros, relacionadas con otros temas como los imaginarios sociales, el humor, se ha trabajado desde la perspectiva religiosa, se ha trabajado el campesino cafetalero, desde la historia de vida del campesino, de la mujer campesina, desde la historia de vida de la mujer campesina, se ha trabajado la cortesía, la heterogeneidad discursiva, se ha estudiado la lengua, el discurso cinematográfico, el discurso literario, las representaciones sociales. Y hay allí una lista de autores que se han consultado y que han conformado lo que es el marco teórico de estas tesis, como Jacques Derrida, Cloester, Ricoeur, Sociología de lo cotidiano de Ferrarotti, Antropología filosófica de Paul Ricoeur, Mignolo, Dussel, entre otros. Ustedes van a tener esa información y la van a poder ampliar. Otro de los temas que se ha trabajado desde lo que es el macro tema de la memoria es, ha sido lo que yo he denominado los personajes de valor, que son trabajos de investigación que tratan de investigar y compilar información sobre personajes o que han de alguna manera dejado un legado muy importante y que a través de las investigaciones se han compilado para dejar evidencia de ello. Entonces, yo lo he denominado el investigar personajes de valor. Se ha estudiado Mariano Picón Salas, por ejemplo, Sisto Sarmiento, como se los mencioné ahora. Se ha trabajado, bueno, algunos autores allí, Casta J. Riera, entre otros. ¿Con qué se ha relacionado ese tema de la memoria? Con la crónica, la tradición, la identidad, la historia de la lengua, como se ha hecho en el caso de Germán Garmendia, por ejemplo, que es uno de los trabajos que está allí. Y básicamente estos trabajos han sido bajo la hermenéutica literaria de Gadamer, ¿no? Bueno, entre otros. Entonces, es lo que con esta información se busca pues que ustedes puedan ver en dónde pueden insertar su tema de investigación, su trabajo o lo que es su intención investigativa. Ese tema que les estaba mencionando sobre los personajes de valor, es que me adelanté a explicarlo, ¿verdad? Se ha estudiado Germán Garmendia, cronista de la ciudad de Barquisimeto, Casta J. Riera, que fue una mujer que estuvo en Barquisimeto, que dejó un legado muy importante en lo que es la literatura, la preparación de las mujeres para insertarlas en el ámbito laboral para su época. Se ha estudiado Mariano Piconzala, Pedro Zárraga Barreto, Sisto Sarmiento, Guillermo Meneses, Isabel Allende, García Márquez. Y bueno, están allí también resumidas las distintas teorías que se han citado para desarrollar estos temas en la línea. Otro tema que se ha trabajado allí son los temas de las representaciones sociales. En las representaciones sociales se ha estudiado, por ejemplo, el tema religioso a través de estudios relacionados con la Divina Pastora, que se ha concebido desde las representaciones sociales como madre y se ha visto desde el punto de vista de los feligreses como pastora y como patrona. Se han estudiado también los llanos, las representaciones sociales en los llanos, en las leyendas urbanas y en la cortesía. Y también a través de un estudio relacionado con la gastronomía que tiene que ver con el rito de la comensalidad como representaciones colectivas. Básicamente sobre ese trabajo se hizo sobre nuestro ritual navideño de
hacer hallacas y consumir hallacas, ¿no? Entonces es un trabajo interesante que se hace desde la semiótica. En, específicamente en esos temas se ha trabajado lo que es el de las representaciones sociales que tienen que ver con esta línea. Y bueno, y para terminar les dejo una, un pensamiento de Eduardo Galeano que dice así: al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo quietecita en la vitrina, sino la asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. Muchas gracias. En términos generales es lo que trabajamos en la línea memoria, identidad y escenarios sociales. Entonces, seguidamente, la doctora Mariela Pérez nos hará la presentación de la línea análisis del discurso, que también forma parte del núcleo de investigación lingüística y literaria Trino Borges. Adelante. Buenos días, saludos a todos. En esta ocasión vengo a compartir con ustedes en representación de la línea análisis del discurso, que es una línea que emerge y se consolida en nuestra universidad gracias a la labor investigativa de nuestro Departamento de Castellano y Literatura, sus investigadores, docentes y estudiantes. En un inicio, el análisis del discurso se consolidó como una beta, una mina de investigación llena de muchas ideas y donde ha habido una productividad importante gracias a las labores y a las inquietudes que tanto en pregrado como en posgrado en nuestra maestría de lingüística pues se canalizaban y se convertían en proyectos y en indagaciones, ya sea en proyectos de investigación en pregrado o en tesis de grado de maestría en nuestra maestría en lingüística. El análisis del discurso se mantiene como una línea que alimenta al núcleo de investigaciones y sustenta también a las áreas de investigación del doctorado, porque el análisis del discurso constituye un área de la lingüística, una disciplina dentro de lo que es la complejidad de la ciencia lingüística, que se consolida desde una visión contextualizada del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta línea, y voy a iniciar hablando de la línea, especificando su visión epistemológica, cómo concibe la línea análisis del discurso, el estudio del discurso desde una concepción del discurso como práctica social. Entonces, por eso, porque se sustenta desde una mirada donde el discurso, la comunicación, el lenguaje, las palabras, para mencionar términos, con los que ustedes puedan estar relacionados, se concibe desde la interacción, la significación y la construcción de relaciones humanas, simbólicas, pero también enmarcadas en la dinámica social. Ahora bien, la descripción de la línea, no les mencioné, como dice la presentación, yo coordino esta línea en este momento. Debo mencionar algunos de los investigadores que forman parte de esta línea. Entre ellos está mi colega y amiga, la doctora Carmen Mayela Évora, nuestra colega Delcy Torres, en el área de semántica especialmente, Zulika Macaro, con la sociolingüística y la cortesía, el doctor José Alejandro Castillo, que también realiza análisis del discurso, nuestra colega Zulena Cordero, y tenemos muchos investigadores, magíster en lingüística y que también están cursando el doctorado y que han realizado estudios en esta línea. Y mencionaré algunos, tal vez sea injusta porque no los puedo mencionar a todos. Menciono
a la profesora Neida Velázquez y a uno de sus compañeros del doctorado, en este caso el magíster Jonarly Bielma, que es investigador adscrito en nuestra área y pertenece al área de lingüística y actualmente está cursando el doctorado de cultura. Creo que estos jóvenes que mencionamos también, aparte de nuestros grandes colegas que tienen una trayectoria importante y que les pongo a disposición a quienes estén interesados en incursionar en el análisis del discurso dentro de lo que es los estudios doctorales, aunque gran parte de ellos ya están jubilados en nuestra universidad, eh, hay un caudal y una experiencia académica y investigativa que sé que siempre van a poder compartir con ustedes y con nosotros si tienen inquietudes para trabajar en esta área. Ahora bien, como les decía, la descripción de la línea dice que es porque se concibe que el uso del lenguaje es contextualizado. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, el discurso es una práctica social porque se asume que el uso del lenguaje para generar comunicación tiene una complejidad en la que el contexto forma parte de esa realización lingüística. Es decir, ciertamente nos comunicamos a través del lenguaje, pero la función del lenguaje no es comunicar, sino construir relaciones, destruir relaciones, lograr propósitos, proponer, rechazar, aprobar. Es decir, que las funciones del lenguaje en contexto son de alguna manera una representación de esa complejidad de relaciones sociales que todos los seres humanos desarrollamos en el marco del vivir en sociedad. Eh, Esto quiere decir que el lenguaje, más que comunicar, construye y por eso se concibe como una práctica social. ¿Qué significa en el análisis del discurso? Que podemos abordar los estudios de la cultura, de la comunicación. Digamos que la cultura es la nave madre, pero en esa nave, no, en esa nodriza, madre nodriza, que es la cultura, se insertan sus distintas manifestaciones y dimensiones. De ahí que cuando veamos, esto es una pequeña muestra de las áreas temáticas de la línea de análisis del discurso. Dentro del concepto complejo que es la cultura, como les decía, hay distintos ámbitos que son una expresión de la cultura. Si entendemos que la cultura es todo aquello que hace el hombre, y de hecho es la cultura el constructo social, humano, espiritual, filosófico, religioso, artístico, que nos distingue como sociedad, como civilización, aunque para algunos la palabra civilización les pueda sonar un poco eurocéntrica, pero entonces digamos que como sociedad. ¿Por qué? Porque eso es nuestra manifestación máxima de lenguaje, de pensamiento y de ser humano. Entonces, dentro de esa complejidad que es la cultura, el análisis del discurso, entendiendo que el lenguaje está al servicio y que es una práctica social, simbólica, representativa, pues puede abordar una cantidad de temas que acá les presento tímidamente. El discurso literario, el discurso académico, el discurso periodístico, el discurso político, el discurso pedagógico, el discurso religioso, el discurso funerario, el discurso científico. Y aquí nos estamos quedando corto porque podemos hablar de los discursos transmedia, podemos hablar de los discursos corporativos, podemos hablar de los discursos de la posverdad. Es decir, que si razonamos al término discurso, le podemos combinar o agregar las características de nuestra sociedad que está en constante movimiento y en constante, en una dinámica, sobre todo en este siglo XXI, donde rápidamente las relaciones de poder, relaciones económicas, las relaciones sociales, los conceptos de verdad,
los conceptos de derechos, están justo en este momento, en el siglo XXI, navegando en la incertidumbre porque están en constante cambio. Entonces, si hacemos este razonamiento que a discurso le podemos agregar esos fenómenos sociales que nos interesa estudiar, podemos entonces reconocer que la piedra angular desde nuestra línea para abordar la cultura es el discurso. Entonces, ¿qué nos diferencia de las otras líneas? Si una línea tan compleja y tan rica y también muy nutritiva como que la que les presentó la doctora Carmen Mayela. Un momento. No, señor, no hay nadie, no puedo atender. Volví. ¿Me escuchan? Sí, Sí. estamos en vivo. Sí, estas son las cosas del en vivo. Como les decía, ¿qué nos diferencia o qué? Porque es muy similar a la visión abarcativa de imaginarios sociales, pues digamos que somos unos parientes muy cercanos, somos una línea y de alguna manera representativa también de la relación de investigación y de afecto que también une a sus coordinadoras, la doctora Carmen Mayela y a mí, que son unas líneas hermanas. ¿Por qué? Porque si en memoria, identidad y discursos sociales se revisan esas manifestaciones de la cultura o esas categorías que son como parte de la columna vertebral de la cultura, que es la memoria, la identidad y los imaginarios como esa construcción simbólica, ¿verdad? Del conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos, de ideales que cada sociedad en su tiempo construye a través del imaginario, eh, nosotros en el análisis del discurso podemos incursionar en los mismos propósitos de esa línea y podemos también estudiar la memoria, la identidad y los imaginarios, pero entonces, porque no somos la misma línea, vamos a especificarlo, porque desde el análisis del discurso lo vamos a hacer desde unos métodos de análisis donde el texto por sí mismo y es a través del texto donde tú, el analista, concibe al texto como una fuente, como una representación de su sentido, pero que se encuentra en sí mismo, en lo que el discurso contiene y a través de unos modelos de análisis donde yo puedo relacionar el autor, sus intenciones, al texto, sus significados y sentidos y al contexto que el texto narra o al contexto que da lugar a esas ideas que presenta el texto. No sé si vamos a reformularlo. Es decir, que en la línea de memoria, identidad y escenarios sociales puedes estudiar esas categorías, pero a través de una variedad de métodos. Por ejemplo, el método fenomenológico hermenéutico. En ese método se hace un análisis también gracias al lenguaje, pero se indaga y es el sujeto el que explica su texto. El de sujeto al ser entrevistado dice, bueno, yo creo que la cultura y se va explicando y va diciendo lo que piensa, lo que siente. Es una forma de llegar. Pero en el análisis del discurso también entrevistamos o también podemos hacer hermenéutica del texto sin entrevistar al sujeto, pero no es el sujeto quien me explica a mí el sentido, es el texto mismo. No requiero que haya un sujeto que me narre, me explique el texto, sino que si yo voy a analizar, por ejemplo, el discurso, quiero utilizar un ejemplo actual que no hiera susceptibilidades en esta época de la incertidumbre. Eh, el discurso,
Veamos, ¿cómo se concibe ahora la diversidad dentro de la educación en Venezuela? Ese es un tema a abordar. Tiene que ver con la representación social de la diversidad, tiene que ver con la identidad, es decir, cómo se construye la identidad de un sujeto desde lo que, si hablamos de educación, entonces vamos a escoger desde la perspectiva de quién, de los organismos oficiales. Bueno, tendríamos que tomar sus documentos, cómo definen la diversidad cognitiva, funcional, toda la gran variedad de diversidad, y podemos hacer un abordaje hermenéutico haciendo un análisis del discurso de los textos oficiales emanados por el Ministerio de Educación, y de allí, de esos textos, sin tener que entrevistar a los sujetos, podemos llegar, porque el análisis del discurso ofrece modelos de análisis a través de categorías de la lengua, donde tú puedes eh, identificar todos los procesos inherentes en un discurso para ver si cómo construye el concepto de diversidad, qué posición tiene frente a eso, si hay algún prejuicio, si hay discriminación o si es un concepto reducido o si es un concepto muy amplio. ¿Qué significa esto en su aspecto legal? Si hay una orientación didáctica, ¿ok? Esa es una forma y sería análisis del discurso, sería hermenéutico. Vamos al texto y el texto me da esa, me da esa, me da esa construcción a la que yo quiero llegar. Ah, pero también te puedo tener otra opción. Yo puedo ver cómo se concibe la diversidad en el marco educativo, pero entonces yo puedo estudiar una intervención pública, política, gerencial de un actor educativo importante. Por ejemplo, cómo se refiere el ministro de Educación a lo que es la diversidad en el siglo XXI. ¿Qué declaraciones ha dado? Entonces ya no estoy estudiando un texto oficial, sino que estoy estudiando a un sujeto que hace una intervención pública y fija una posición ante el mundo que tiene un carácter público si tiene un cargo, pero que igual devela una concepción desde ese cargo y desde ese ser en sociedad. O podemos llegar a identificar la representación que existe, que se piensa sobre la diversidad en la educación, y lo podemos hacer desde los textos, desde las interpretaciones, podemos incluso hacer un hilo, un corpus sobre las declaraciones de determinado funcionario con respecto a un tema y construir cómo va definiendo y caracterizando e incluso ver si allí, porque es otra característica del análisis del discurso, ver si hay discriminación, prejuicios, valoraciones positivas, valoraciones negativas, si hay una posición beligerante, combativa, si hay una posición democrática, conciliadora, inclusiva. Entonces, con este ejemplo, el que les quiero comentar, que aunque podemos llegar también a estudiar la identidad y los imaginarios y las representaciones en la cultura, lo vamos a hacer desde nuestra metodología y nuestros fundamentos teóricos en el análisis del discurso, que es partir del texto y conocer toda esa dinámica individual y social, simbólica, pero hurgando en el texto y consiguiendo su relación y conociendo el contexto, las condiciones sociales, políticas, culturales que rodearon al texto en su momento de circulación y de producción. Es decir, lo vemos como un acto comunicativo, pero nuestro análisis se dirige aplicando los modelos que pueden hurgar y entrañar en el texto mismo esa representación del mundo. No se apela a que el sujeto haga una narrativa de lo que dijo o que lo explique o que exprese abiertamente qué sintió, qué pensó, sino que en el texto, con los modelos que tenemos de análisis, podemos acercarnos y hacer aproximaciones
a la valoración que hace el sujeto y las consecuencias de si este es un discurso público, que sus intervenciones pueden tener. Entonces les estoy hablando de discurso político, literario. Como pueden observar, estamos hablando de discurso religioso, académico, científico, político, funerario, es decir, manifestaciones sociales del discurso. ¿Por qué? Porque es sociedad y es cultura. Eh, con estos ejemplos les quería explicar cómo nosotros en el análisis del discurso participamos entonces en el doctorado en cultura y comulgamos con memoria, identidad y escenarios sociales. De hecho, hay tesis doctorales de identidad, de la línea identidad, memoria e imaginarios sociales que contienen en su metodología análisis del discurso. En este caso, me permito comentarles mi tesis doctoral. Yo pertenezco a la línea de imaginarios sociales porque mi tesis versó sobre la crónica, la modernidad modernidad e imaginarios sociales en la crónica de José Ignacio Cabrujas. Y llegué a la reflexión social de los imaginarios, pero lo hice a partir primero del análisis de los textos de Cabrujas. En este caso, utilicé un enfoque semiolingüístico donde se recoge lo simbólico, lo social, lo argumentativo, las estrategias discursivas, se incluye al interlocutor, se incluye al autor, y fue como mi base metodológica para luego llegar a la reflexión del imaginario, que ya va más allá del lenguaje y es simbólica y social. Por eso nosotros somos partícipes y somos una línea que alimenta y es hermana y trabaja de la mano, especialmente con la línea que coordina nuestra compañera y profesora, la doctora Carmen Mayer. De manera que les voy a mencionar algunos trabajos de cultura, les va a parecer que ya la doctora Carmen Mayela los mencionó y por eso les explico. Pueden estar en una línea y pueden estar en otra línea. Puedes estar, ¿por qué? Porque se llega a estas categorías, en este caso, a través de los métodos propios del análisis del discurso. Está el trabajo de la doctora Zulena, que estudió el humor y el imaginario social y la identidad del venezolano. Me permito mencionar a Zulena. Hay otros trabajos doctorales que han estudiado el humor, pero en el caso de la doctora Cordero, lo hizo desde el análisis del discurso. Y eso demuestra cómo somos líneas que podemos estar hermanadas. Eh, Mi trabajo, como les comenté, la modernidad y los imaginarios en la crónica de José Ignacio Cabrujas. Está otro trabajo que también está en memoria e identidad, pero que se hizo desde el análisis del discurso, el trabajo de Adit Gómez, que estudió la cortesía como la expresión de identidad en las representaciones sociales de la cultura venezolana. Tenemos también trabajos de nuestros investigadores insignes, como la doctora Calles, que estudió la competencia comunicativa en el discurso oral del docente universitario, el antagonismo discursivo en el aula de clases. Estos trabajos, como el análisis del discurso pedagógico, fueron trabajos como que permitieron y que fueron fundadores, nos sirvieron para fundar y consolidar la línea de análisis del discurso. Fueron desarrollados por nuestros doctores en el área, especialmente Nelson, que es del área lingüística, Zulika Macaro, la doctora Calles, también fue coordinadora del doctorado en cultura y coordinadora de nuestro núcleo de investigación, y los menciono porque, bueno, son trabajos que formaron parte, pues, de la historia de nuestra línea. En lingüística hay algunos trabajos en literatura latinoamericana, hay algunos trabajos que se estuvieron relacionados también con el análisis del discurso. Tenemos el trabajo que tutoró Carmen Mayela de Neida Velázquez, que se llama Una mirada desde la semiosis cultural en Arráncame la vida, de Ángeles Mastreta. Aquí estaríamos hablando de literatura, porque se hicieron en la maestría en literatura.
Está el comportamiento del gusto, una mirada a la cultura musical en la obra La balada del bajista de Judith Gerendas. Fue realizado por Rosa Zárraga, su tutora fue Zulika Macaro. Tenemos las voces polifónicas en el discurso de Pezones Negros de Isbelia Sequera y Cállate Poco a Poco de Enza García. Son obras literarias, el tutor fue Carlos Vázquez, el doctor Carlos Vázquez también forma parte de nuestro doctorado, es docente y tutor de nuestro doctorado. En literatura tenemos el trabajo de uno de sus compañeros del doctorado, está cursando el doctorado con nosotros, de David Morán, que hizo una expresión de lo fantástico, la búsqueda del sentido en la narrativa de Gabriel Jiménez Gemá. También es meritorio mencionar un trabajo desarrollado en la maestría en lingüística, es una de nuestras últimas tesis más recientes, dentro de nuestro contexto es una de las más recientes. Tuve el gusto de ser la tutora de este trabajo, de nuestro compañero Jonarly Bielma, y él estudió la cortesía en la construcción de la imagen de los interlocutores de la tienda virtual Mercado Libre de Venezuela. Un trabajo esencialmente de análisis del discurso, representativo de nuestra línea. Hay otros trabajos en lingüística que son de análisis del discurso, los mencionaré un poco para que vean. En este espacio es breve para mostrarles las distintas propuestas de aproximación, que es otra cosa que les quiero mencionar. El análisis del discurso no es un solo método que se aplica, no es una sola forma de llegar a lo social, a lo simbólico, con un solo modelo. No, es una disciplina, un área muy compleja y muy rica. Hay modelos y enfoques de verdad apasionantes y diversos. Enunciación y legitimación en el discurso político de los medios de comunicación oficiales, programa La Hojilla. Este lo hizo Yelisa Campos, la doctora Torres estuvo a cargo. Estrategias de evaluación en el discurso de las noticias de sucesos. Esto es discurso periodístico. Se han estudiado las metáforas en las cartas de amor de Manuela Sáenz, del Libertador escritas a Manuela Sáenz, pero también se ha hecho estudios sobre la ofensa como forma de interacción entre estudiantes de la Escuela Técnica Comercial, Carlos Gil, Yepes Rosario. Esto es análisis del habla juvenil, que es una de las expresiones como que más difíciles de abordar porque está constantemente cambiando. Sin embargo, este rasgo de lo que se conoce como la ofensa se ha mantenido por mucho tiempo, que es en el contexto juvenil, y yo creo que ya no solo juvenil, sino de la informalidad venezolana. La ofensa es una expresión de cortesía, que cómo se puede estudiar en contexto, conociendo nuestro contexto venezolano. De igual manera está el discurso religioso, con el análisis de la construcción lingüística y discursiva de la representación social de la violencia en el discurso de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y bueno, hay una gran cantidad de trabajos que se ocupan hay trabajos tutorados por la doctora Delcy que hacen análisis del discurso de los obituarios, del discurso funerario, las despedidas que se labran en las lápidas, en los cementerios, de los obituarios que se publican o que se publicaban cuando un ser querido fallecía. Se habrán dado cuenta que hay una riqueza de fenómenos a estudiar desde este enfoque que de verdad es muy, muy, muy interesante. Como les mencionó Mayela, también se ha hecho estudios de la dinámica de la construcción del contrapunteo llanero. Se ha estudiado el ritual del velorio, la vida cotidiana, desde apoyados en el análisis del discurso, muchos de ellos. Aquí está uno, el discurso del sicariato como reflejo de la construcción de un grupo social venezolano en el film La Hora Cero. Se ha hecho análisis del discurso aplicado a películas. Entonces,
El discurso político tuvo un boom durante mucho tiempo. Ahora es el discurso de las redes sociales, eh, que es una gran beta de análisis que tenemos por delante en esta línea y que les invito a considerar. Mm, Quiero cerrar dándole las gracias, invitándolos a que el doctorado sea la oportunidad de conocer, aplicar y desarrollar competencias investigativas en temas y en enfoques y en líneas que los saque a ustedes de su zona de confort. Si venimos de la pedagogía, de la educación, pues el doctorado en cultura nos invita a, podemos mantener nuestra mirada pedagógica, nuestra mirada educativa, pero ampliar el horizonte, viendo cómo la educación está inserta en la cultura y que si nos posesionamos en la mirada de la cultura, vemos que muchas de las cosas que nos rodean y que nos identifican como sociedad en este momento, independientemente de que estemos de acuerdo o no, son una imagen. Y que la cultura no solo estudia el pasado, la cultura estudia el presente. Y creo que uno de los retos, es mi posición muy particular, uno de los retos a asumir en el doctorado en cultura es también mirar el presente, para poder, el pasado sirve para comprender el presente. Hemos visto mucho el pasado, podemos seguir mirando el pasado para comprender el presente, para cuestionarlo, para comprenderlo, pero para ir construyendo desde la academia esos retratos necesarios para que cuando seamos pasado podamos darle a esos investigadores un aporte para que comprendan ese futuro presente que tienen por delante. Entonces, bueno, eso es la presentación de la línea. Fue un gusto compartir con ustedes y agradecida con Maye por la oportunidad.